Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente Él es Hijo de Dios. Amén, hermanos. Fíjate, esta porción bíblica, hermano, nos ha dado varias semanas algo nuevo, algo diferente. Hemos visto en estos 3 domingos pasados, hermano, hemos analizado qué era el viento, hemos analizado por qué tuvieron miedo los apóstoles cuando ven a Jesús por sus creencias, hemos visto por qué Jesús los obliga, porque dice la palabra que los hizo entrar. O sea, hemos visto muchas cosas. Hemos visto que el viento representa trauma, representa miedo, representa pasado. Hemos visto que andan en emociones los discípulos, pues dice que se asombran, se maravillan, pero no entienden por la dureza del corazón, hermano. El día de hoy vamos a hablar exactamente del miedo, pero literalmente vamos a hablar del miedo. Entonces, hermano, Pedro, como los 11 discípulos más que estaban en esta barca, sintió miedo. Los 12 apóstoles sintieron miedo, hermano. Pero Pedro hizo algo diferente. Pedro hizo algo distinto a los 11 discípulos. Pedro le dijo a Jesús, él fue el primero en reconocer a Cristo. Decíamos que tiene un oído muy afinado, muy agudo hacia Jesucristo. Y entonces, él es el primero en que lo reconoce. Y declara que sí es él el que viene caminando hacia ellos. Y dice: Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Pero yo quiero que veamos ahora los 11 discípulos que no hacen algo diferente, que el miedo se apodera de ellos. Estos 11 discípulos que solamente se quedan viendo cómo uno sí camina, cómo uno sí se atreve, cómo una persona sí se arriesga a hacer algo diferente. Y me imagino a estos 11 discípulos, hermano, diciéndole a Pedro: ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿No ves el viento? ¿No ves el mar? Esto es físicamente imposible que tú camines como lo está haciendo el maestro. No salgas de la barca, Pedro. Siéntate, Pedro. Pero Luis, ¿dónde dice eso la Biblia, lo que acabas de decir? ¿Dónde dice que los discípulos le están diciendo esto a Pedro? No lo está diciendo. Pero no dudo ni tantito, hermano, que esto haya pasado. ¿Por qué? Porque la Biblia en Lucas 6:45, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Si en tu corazón hay miedo, vas a hablar cosas de miedo. Si en tu corazón hay fe, vas a hablar cosas de fe. Si en tu corazón hay amor, vas a hablar cosas de amor. Si en tu corazón está ese miedo, hermano, pues esa va a ser tu expresión. ¿Y cómo nos damos cuenta? En el versículo 26, vamos a leer desde el 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se turbaron diciendo: un fantasma. A ver, se turbaron diciendo, ¿ya ves cómo de la abundancia del corazón habla la boca? Y dieron voces de miedo, dice la Biblia. O sea, decían, confundieron a Jesús con un fantasma, porque esas eran sus creencias. Creían que había fantasmas, nunca habían visto uno, pero creían que había fantasmas. Al tener miedo, el corazón está lleno de miedo y declara miedo, un fantasma. Su lenguaje de ellos no cambia, hermanos, hasta que Jesús regresa a la barca con Pedro. Veíamos la semana pasada. Hasta ahí fue donde ya el lenguaje cambió. Sí, eres el Hijo de Dios. Entonces el lenguaje del hombre cuando tiene miedo va a ser así. ¿Qué estás haciendo? Esto está mal. Busca dirección de Dios. Eso es cuando hay miedo.
Y nos vamos a meter profundamente al miedo, hermano, para que tú entiendas que traes miedo. Y no lo estoy diciendo yo. Dice la Biblia muy cierta, muy acertadamente, de la abundancia del corazón hablará la boca. O sea, la Biblia dice, hermano, que la fe tiene su expresión, que el miedo tiene su expresión, pero no solamente lo tiene en tu forma de hablar. Porque el ser humano no solamente habla con la boca, sino los que están mudos, ¿cómo los entenderíamos? El ser humano tiene una expresión corporal también. El ser humano también tiene una expresión en su forma de ser, donde realmente nos dice si es de fe o es de miedo. Tenemos una expresión. Un mudo que no habla te puede expresar su miedo a través de señas. No solamente la boca habla en nosotros, hermano. En la boca se ve reflejado, pero fíjate qué tremendo. Yo quiero que vayamos al libro de esta cita que te dio ahorita, Lucas 6, pero vamos a leer desde el versículo 43. Entonces, hermano, hasta aquí estamos de acuerdo que de la abundancia del corazón dice nuestra palabra que hablará tu boca. Entonces yo quiero también que veamos un aspecto que Dios me mostró en la semana, porque también hay gente, hermano, que dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios, Lucas 6, voy a leer desde el 43, 44 y 45, fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano bendito. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Fíjate, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla tu boca. Pero también dice la Biblia que no es mal árbol el que da buen fruto, ni buen árbol el que da mal fruto. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Tú podrás decirnos que tú eres un hombre de fe, que eres una mujer de fe. Podrás decirlo. Pero aquí dice, cuando hay apariencias, cuando el árbol que es malo aparenta ser bueno, y cuando el árbol que no se ve bueno es más vale me enredé yo solo. Es malo, pero bueno, esto habla de la apariencia. Pero ¿qué dice Jesús? Mira, para que no te dejes guiar por la apariencia de gente que te dice, sí, yo tengo fe en el nombre de Jesús, esto va a pasar y vamos a hacer aquello. Dice, para que no te dejes guiar por eso, por sus frutos, los vas a conocer. Te podrán decir lo que quieran, podrán presentarse como la gente de mayor fe, pero Jesús dice, sus frutos hablarán por cada uno. Porque se ha vivido de apariencias, porque se ha creído que somos personas realmente de fe. Pero dice la Biblia que no solo basta declarar que tengas fe, que en tus frutos se ve la fe que realmente tienes. En tus frutos realmente se ve quién eres en Cristo Jesús. Aparenta ser un buen árbol, pero no lo es. Es esa gente que tiene miedo y que siempre le va a poner peros y siempre le va a poner trabas a todo. A todo. Porque ¿qué dice? Que del mal tesoro de su corazón, o del buen tesoro de su corazón también. Entonces, ¿por qué los discípulos dicen un fantasma? Porque eso hay en su corazón. Hay creencias, hay tradiciones. Y eso es lo que declaran. Pero cuando tu corazón realmente dice, hay un buen tesoro en tu corazón, dice la palabra, va a salir lo bueno. Y fíjate cómo la Biblia ahorita, conforme vamos a ir, nos va a confrontar con esto que te estoy diciendo.
Porque en este pasaje que hemos leído tantas veces de Mateo, Dios me volvió a hablar esta semana. Y Dios te va a hablar esta semana, hermano. Cuando entendí esto, hermano, déjame decirte que anoche terminé este tema a las 4 de la mañana. Terminé llorando en el piso cuando Dios me mostró algo tremendo. Entonces, realmente, hermano, el corazón es muy importante. El corazón es nuestro vivir, es nuestro andar. Yo les decía hace un tiempo, cuando entré en el ayuno, Dios me dijo: si yo logro tener el timón de tu corazón, controlaré tu vida. Mi hermano reforzaba eso. ¿Cómo decía esa cita, hermana? Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, si Dios toma tu corazón, Dios controlará tu vida. Porque es tu corazón el que te guía. Porque son tus emociones las que te guían. Exactamente, y de eso vamos a ver ahorita, porque realmente cuando tú no controlas un sentimiento, cuando tú no controlas una emoción, esa emoción va a terminar controlándote. Entonces Dios quiere que nosotros controlemos realmente nuestras emociones. Por eso dice que nos dio algo que hemos repetido estos días. ¿Sabe quién se acuerda? Nos dio dominio. Que tus emociones, hermano, no te controlen. Que tus emociones no te controlen para que no hagas locuras, para que no lleves una vida tan mala. Tú tienes que controlar a tus emociones. Por eso Dios dice: yo te di dominio propio. Yo te di dominio sobre tus propias emociones que yo te di. Por eso Dios nos ha dado este dominio propio, hermano. Pero el miedo, hermano, como nos fue mal enseñado, el miedo no nos deja avanzar, el miedo no nos deja llegar a donde tenemos que llegar. Mira, te estoy hablando de estos 12 discípulos. Uno hace la diferencia, uno marca la historia. Los otros 11 solamente son espectadores de lo que está haciendo Pedro. Fracasó, sí, pero se arriesgó, pero se atrevió. Y así pasa en la vida, hermano. Siempre va a haber una persona que se arriesgue, siempre va a haber una persona que quiera hacer las cosas, y los otros que le van a decir: no, es que yo creo que no es así, es que creo que esto no funciona así, es que creo que estás mal, es que mejor ponte a orar y pide dirección. Pero aquí quien marcó la historia en este pasaje en Mateo 14 fue Pedro, porque se arriesgó. Hablando de los 12 discípulos, porque sobre todos ellos está Jesucristo, que no fracasó en el caminar sobre las aguas. Entonces, hermano, fíjate, yo con las personas que he llegado a hablar, yo nunca, desde que me acerqué a Jesucristo, o creo que ni antes, creo que nunca le he dicho a alguien: no puedes. No, ni lo intentes, hermano. No, hermano, no, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Porque esa no es la doctrina que a mí me ha dado Jesús. Esa no es la doctrina que Jesús me dio. Porque esa doctrina venía desde cuando estaba tirado en las calles, drogado, tomado, hermano. Mi corazón sabía que había una solución en Cristo Jesús. Sabía que si yo buscaba a Cristo, mi vida iba a cambiar, mi vida iba a ser transformada, hermano. Había eso en mi corazón, y Él me lo había puesto. Mi corazón no era casualidad, que mi corazón sintiera que si buscaba a Dios todo iba a cambiar, que esa tempestad iba a ser diferente, que iba a dejar de sufrir, hermano. Y me empecé a arriesgar y di buscar a Jesús. Y Él me encontró en esa barca atemorizado, lleno de miedo, hermano. Hermano, mira, había un hombre que tenía mucha fe, hermano. Y él un día se levantó con tantísima fe y dijo: en el nombre de Jesús, hoy voy a servir a Dios, hoy me voy a comprometer con mi Señor, hoy voy a hacer cosas tremendas para Dios. Y dijo: Señor, nada más tú dime hacia dónde, derecha, izquierda o derecho. Amén. Nada más tú dime para dónde, Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy, Señor. Nada más, aquí me voy a esperar tantito a que tú me digas para dónde. Y se sentó en su sillón, hermano, y motivado, y pasó una hora. Dios no hablaba, pero mi fe no se va a quebrantar, Señor. Yo sé que tú me vas a decir hacia dónde ir. Se le fue la semana y él seguía esperando que Dios le dijera hacia dónde caminar. Se le fue un año y el Señor no le había dicho aún hacia dónde caminar, pero él en su fe seguía esperando. Se le fueron 10 años. Cuando menos sintió, ya había envejecido.
Pero su fe estaba firme, diciendo: yo sé que tú me vas a guiar hacia donde voy a ir. Una sensación en su vida llegó que se iba a morir al siguiente día. Y Dios no le había marcado dónde ir. Cuando esa sensación de muerte llega a su vida, este hombre dice: ¿qué hice? Yo esperando algo de Dios, cuando fue Dios el que estaba esperando algo de mí. Estaba esperando que yo accionara. Y se te fue la vida esperando una confirmación. Y se te fue la vida esperando que un profeta se acercara y te dijera: hermano, esto va a pasar en tu vida. Hermano, usted va a servir en esta área. Hermano, usted nació para esto. Hermano, este es su ministerio. Que no se te vaya la vida esperando, hermano. Porque mira, hermano, fíjate lo que te estoy diciendo. Esta es una reflexión nada más. Pero fíjate lo que te voy a decir, hermano. Aunque falles, hermano, si tú te llegas a animar como Pedro, aunque Pedro falló, Jesús al momento dice que asió de él, lo salvó al momento. A lo mejor Pedro no estaba preparado. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro iba a sentir miedo? ¿Tú crees que no sabía Jesús que Pedro iba a fracasar en el intento de caminar sobre las aguas como él? Pero ¿qué dice en el versículo 25? Cuando en un versículo antes le dice Pedro: si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero Jesús sabía que Pedro iba a sentir miedo, sabía que Pedro iba a ver el viento, sabía que Pedro iba a cometer el error, que no iba a acabar la misión de llegar a Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Ven. Ven, le dijo Jesús. Jesús sabía que iba a fallar, hermano. Jesús sabía que se iba a medio camino a quedar, o a los 3 pasos, a los 10 pasos. No especifica cuántos pasos, sí especifica que caminó sobre el mar Pedro. Jesús sabía que iba a fallar. Pero ¿a poco Jesús le dijo: no, Pedro, no estás preparado para hacer esto? No, Pedro, ni has orado. No, Pedro, no te he dado dirección de que sí camines sobre el agua. No, Pedro, no, estás verde, Pedro. ¿Cómo vas a caminar sobre el mar, Pedro? ¿Cómo vas a hacer lo que yo hago, Pedro? ¿Cómo crees? Yo vengo de 7 horas de oración con el Padre, de comunión, Pedro. ¿Cuánto has orado, Pedro? No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: pues ven, arriésgate. Vas a fracasar, vas a fallar. A lo mejor se burlan de ti, pero ven, le dijo Jesús. Pero ven, pero camina. No aparentes lo que no eres. Hermano, porque todos en este lugar hemos tenido miedo. Todos sabemos qué es el miedo. Todos hemos sabido qué se siente tener poca fe. Todos, porque no somos extraterrestres ni algo diferente a este mundo. Somos seres humanos con emociones, sensaciones, ideas propias. Hemos sentido el miedo. Todos lo han sentido en este lugar. Pero sin embargo Dios te dice: ven, camina. ¿Quieres evangelizar? Sal, evangeliza. ¿Quieres servir en la alabanza? Ven y sirve en la alabanza. ¿Quieres hacer esto para la iglesia? Hazlo. ¿Quieres servirme en esto? Hazlo. Yo sé que tienes poca fe, pero no te voy a detener por eso, dice Jesús. Eso no va a hacer que yo te diga que no lo hagas. Todos aquí hemos tenido miedo. Todos aquí, en algún punto de nuestra vida, hemos visto el viento, hemos visto los fracasos del pasado, los hemos traído al presente. Y todos en alguna área de nuestra vida hemos fracasado en algo. Yo he fracasado, he cometido muchos errores. No creo que tú no. Todos hemos tenido miedo. Todos hemos andado con poca fe. Pero ¿qué decíamos ahorita? No es buen árbol el que da mal fruto. El problema no es que tengas miedo, iglesia. El problema no es que tengas poca fe. ¿Sabes cuál es el verdadero problema en esto? Que no lo reconoces. Y que aparentas ser de fe. Y que aparentas que yo sí. Y que citas la Biblia al derecho y al revés. Pero es apariencia, dice la Biblia. Porque por tus frutos te van a conocer. Porque tu cuerpo va a tener una expresión si eres de fe.
Desde cómo llegas a la iglesia, a qué horas llegas. Si eres el primero y el último en irte, no, nuestro cuerpo tiene una expresión. Y tú podrás decir que tendrás mucha fe, pero tus acciones, tus frutos dicen otra cosa. Entonces el problema no es el miedo. El problema no es que tengas poca fe, porque ni aún Jesús, sabiendo que iba a tener miedo, Pedro le dijo, no vengas. Ese no es el problema. El problema es que no eres humilde con Dios, no conmigo, conmigo no, porque a mí me podrás decir misa. El problema es que no eres humilde con Dios y le dices, Señor, tengo miedo. Señor, tengo poca fe realmente. Señor, estoy en duda. A mí no, a Él, hermano. Ese es nuestro problema realmente, dice Dios. Y yo no te estoy regañando, hermano hermoso, precioso, hermano mío en Cristo. Yo no te estoy regañando ni te estoy exhortando a nada. Es Dios quien quiere realmente entrar a tu corazón. Es Dios quien realmente quiere transformar tu vida, quiere reeducarte. Es Dios, hermano. Yo te amo en el amor a Cristo. Y bendigo tu vida cuando oro por ti. Yo no me lo tomes así como que me lo está diciendo por mí, o el hermano me quiere. No, es Dios que te conoce realmente quién eres, cómo piensas, cómo sientes. Él te conoce. Él es el que escudriña tu corazón. Él es el que ha visto tu andar, el tiempo que lleves en el Evangelio. Él es el que nos ha visto cada segundo de nuestra vida, hermano. Es Él el que te está hablando, el que te dice, si tienes miedo no hay problema, no hay problema que tengas miedo, no hay problema que estés con poca fe ahorita, Luis. El problema es que no lo reconoces. Ese es el verdadero problema, porque si no reconoces lo que te duele, lo que te aqueja, ¿cómo vamos a sanarlo? ¿A poco vas al doctor con un dolor de panza y dices, me duele el talón? Doctor, me siento enfermo. ¿Qué le duele? Pues no sé, me siento enfermo. Tienes que dialogar lo que sientes, tu malestar se lo tienes que decir al doctor. Les comentaba, Jesús dijo, son los enfermos los que necesitan médico. Él se autonombró doctor. Él se autonombra doctor. Y con Él tienes que hablar realmente lo que sientes. Mira, hermano, quiero que me acompañes aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 17. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegó, 17:14, cuando llegó el gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjate qué tremendo, hermano. Un hombre viene y le dice, Señor Jesús, sana a mi hijo, porque lo traje a tus discípulos. O sea, los exhibe, no han podido sanarlo. Los exhibe públicamente el hombre. Jesús se enoja y dice, oh generación incrédula y perversa. Lo regaña en público. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Obvio, con los discípulos, ellos comían, caminaban con Él. ¿Hasta cuándo te he de soportar? Y fíjate lo que sigue diciendo. En el versículo 19, esto es a donde nos vamos a enfocar y quiero que le pongamos atención, iglesia. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, ¿qué? Aparte dijeron. Nada más, espérame, nada más. ¿Viniendo qué? Los discípulos a Jesús aparte. Aparte. Vamos a quedarnos ahí en esa palabrita. Entonces los discípulos viniendo a Jesús aparte.
ya los había regañado públicamente, ya el hombre, del padre del endemoniado, ya los había exhibido, pero dice que ellos con él hablaron aparte. En secreto. En secreto, exactamente. Y le dice, ¿por qué nosotros no hemos podido echarle fuera? Esto es un acto de humildad, iglesia. Esto es un acto de humildad. Porque otro hubiera dicho, no, ya ves cómo es Jesús. Mira, ya nos regañó enfrente de todos. Ya nos exhibió, dijera de revés. No, dice que aparte. Jesús decía, cuando ores a tu Padre, en secreto. Ellos vinieron aparte, fueron humildes. Ya habían fracasado. Señor Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Y acaso dice la Biblia que Jesús los agarró a cachetadas, los agarró a balazos, a patadas? No. Fácil y sencillo. Porque no tienen fe. Porque no tienes fe. Pero esto es la humildad, no la apariencia, iglesia. No tengo fe, Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido sanada? Pues por tu poca fe. ¿Entiendes que el problema no es que tengas poca fe? El problema es que aparentas ser hombre de fe. El problema es que aparentas ser una mujer de fe. Ese es el problema. Allí radica el problema. Porque Jesús, al reconocer que no tienen fe, les da la solución. ¿Qué termina diciendo este pasaje bíblico? Este género no sale sino con oración y ayuno. Pero si ellos no hubieran sido humildes de preguntarle a Jesús, si ellos se hubieran quedado callados y se hubieran quedado, creo que no nos ama, creo que no realmente no fuimos llamados por Él, creo que, no sé, de infinidad de dudas y de cuestiones que se pone el ser humano cuando fracasa. O me voy y ya no regreso. No, hubo humildad en ellos, hermanos. ¿Por qué no pude, Señor Jesús? Señor Jesús, ¿por qué mi vida está como está? ¿Por qué mi familia está como está? ¿Por qué mi economía está como está, Señor? ¿Por qué no me siento bien en ningún lugar, Padre? ¿Por qué vivo así, Señor? ¿Por qué? Si aquí tú me has dicho, clama a mí, yo te responderé. Sí, pero no clamas con fe. Exactamente, o con humildad. Entonces, ahí radica el problema, iglesia bendita. En que no eres humilde, no conmigo, con el que te creó, con el que te ama, con el Todopoderoso. No pasó nada. Al contrario, les dijo, pónganse a orar, pónganse a ayunar, para que tengan fe y para que nada sea imposible y para que las montañas hasta las puedan mover. ¿Para qué quieran mover una montaña? No sé, pero hasta eso va a pasar porque nada va a ser imposible. Entonces nos estamos entendiendo. Realmente Dios no quiere, hermano, hermana preciosa, hermano precioso, Dios no quiere que vivas de apariencia, que no aparentes lo que no eres, que seas honesto con Él. Hay miedo, hay duda, hay poca fe. El fracaso que has llevado, los fracasos que hemos vivido no es más que el resultado. Vamos a regresar a Mateo 14, donde estábamos. Vamos a leer desde el versículo 28. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué hundió a Pedro, hermano? La poca. Ah, no fue el miedo, ¿verdad? Su poca fe. Porque Pedro sale desde la barca, sale con poca fe. Y dudó. Y luego aumentale la duda, aumentale el miedo. El viento, el fuerte Era viento. muerte segura. Pedro sale con poca fe. Pedro sale aparentando ante los otros 11 lo que no era. Jesús no le dijo, cuando yo empezamos a tomar ese estudio, yo pregunté, hermanos, ¿por qué se hunde Pedro?
porque dejó de ver a Jesús, porque tuvo miedo, porque y todo. Y Jesús, ¿qué es lo que Jesús le pregunta? ¿Qué es lo primero que le dice, perdón? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? ¿Qué llevó a Pedro al fracaso? La duda, la poca fe. Su poca fe. Pero aún así, con poca fe tenía, que tuvo más fe que los demás, porque accionó y lo intentó. Decíamos al principio, se arriesgó. Eso es lo que hace Pedro, arriesgarse. Decíamos, Jesús no porque te iba a tener miedo le dijo, no, Pedro, no estás preparado. Jesús le dijo, ven. Pero eso es lo que hunde. Estamos hablando ahora del fracaso. ¿Qué es tu fracaso? El que aparentaste hacer las cosas con mucha fe, pero realmente no era así. No tenías fe. No has tenido fe en ti como persona. No has tenido fe en ti en tus negocios. No has tenido fe en tu vida espiritual. No has tenido fe a lo que Dios cada domingo te dice. Les adelantaba el jueves, Dios me dijo, pregúntales cuándo he hecho caso omiso a sus peticiones o cuándo les he dado una cara de que no me importan sus problemas. Jamás. Domingo tras domingo, domingo tras domingo, motivándolos, que se levanten, que sirvan, que cumplan el objetivo, que vengan. Nunca va a haber una palabra de decirle, no me interesa tu problema. Díselo a Jesús, a lo mejor a él sí le interesa. Y Jesús, diga al Espíritu Santo, a lo mejor al Espíritu Santo, anda en la tierra, a lo mejor le importa. A Dios le importan tus problemas, le importa tu vida, le importa cómo piensas, le importa cómo sientes. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es reeducarte en la verdad. Por eso Jesucristo dijo, conocerás la verdad. Si la verdad nos hará libres. Y estamos conociendo la verdad ahorita, Amén. hermano. Y todavía falta por entender bien este punto. Entonces, hermano, ese es el detalle. El detalle no es que tengas miedo, que tengas poca fe, que no eres humilde con el Padre, con tus emociones reales, qué es lo que realmente sientes. Ese es el verdadero problema y en eso radica todo. Entonces decíamos que el miedo no hunde a Pedro. Pedro sale sin fe, después ve el viento, engancha sus dudas al viento porque el viento ya le trae una programación en la mente y ahora por consecuencia pues se empieza a hundir, deja de avanzar y se empieza a hundir. Pero ahora vamos a algo muy importante en la iglesia. ¿Qué es el miedo? Porque ya hemos hablado del miedo varias veces en este pasaje, en este contexto bíblico. Pero ¿qué es el miedo? Una parálisis. Una parálisis. ¿Quién da más? Miedo al que dirán. O sea, el trauma al que dirán. Que se burlen de ti, lo intentaste y fracasaste. ¿Alguien más que me puede decir qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Es no? Pensé que era negatividad. De hecho, ¿no es? Sí, de hecho Es sí. un pensamiento Contestó que bien. viene. Es un pensamiento que viene a la cabeza. Mira, te lo voy a leer, el significado de la palabra miedo, tanto como lo especula la Real Academia de la Palabra Española, y como lo especula la psicología o la psiquiatría, lo explica, y cómo Dios nos lo está mostrando ahorita. Fíjate, miedo. En lo que es el miedo en el diccionario, en la lengua de la Real Academia Española, Dios, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Te lo voy a repetir. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esto dice el diccionario. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la psiquiatría? Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al deseado. Te lo vuelvo a leer. Sentimiento de desconfianza. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al deseado. Fíjate. El diccionario dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea que el miedo realmente puede ser real o está en tu mente nada más. Esto dice el diccionario. La psiquiatría nos dice que es un sentimiento de desconfianza. Va un poco apegado con la fe, ¿no? Que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que tú deseas. Tú pones un negocio
Tú pones un negocio y tu deseo es que pegue, pero el miedo también te trae una sensación, un sentimiento Una respuesta de duda. que a lo mejor no va a pegar ese negocio. Amén. Ajá. Pero fíjate, esto que te acabo de leer es el diccionario y es la psicología y la psiquiatría. Quiero que veas lo que dice la Biblia. Y cómo la Biblia demuestra una vez más, hermano, que está por encima de cualquier libro más grande de filosofía, de psiquiatría, de medicina, como el miedo, como la Biblia ya nos estaba enseñando lo que hoy el diccionario o lo que hoy la psicología nos enseña, hermano. En este pasaje que hemos leído durante hoy, cuarto domingo en iglesia, nos aparece 2 veces la palabra miedo. Nos aparece en el versículo 26. Vamos a leer el versículo 25 para entenderlo. 25 y 26, quiero que lo leas conmigo, hermano amado. Dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjate qué tremendo. Ahora vamos a ver en el versículo, es en el 30, vuelve a mencionar la palabra miedo. Quiero que lo leas conmigo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Las 2 veces que aparece la palabra miedo en este pasaje, en este contexto bíblico, es por lo que dice aquí. Por un miedo deseado, real o imaginario, o por un resultado contrario al deseo o emoción imaginaria. ¿Confunden a Jesús con qué? Un fantasma. Los fantasmas no existen. Es un miedo provocado imaginariamente. Tu mente empieza a divagar, tu mente empieza a ondear entre tanta negatividad y te acarreas miedos imaginarios que realmente no existen. Hay cosas que realmente no te van a trabar en tu vida, pero tú las estás imaginando y hacen que tú te trabes. La segunda vez que aparece el miedo, ahora viene un peligro real. Porque ahora Pedro está realmente en la carne sintiendo el viento. Está sintiendo las olas provocadas por el viento. ¿Te das cuenta cómo miedo imaginario y miedo real? Se unen. Como el miedo el que está en tu mente y el que realmente afrontas. Y como la Biblia lo dijo muchísimo antes de que la psicología analizara esto. Por eso te decía, ¿quién sabe de las emociones sino el que las creó? Dios Todopoderoso. ¿Quién sabe cómo funciona el hombre sino el que le dio aliento de vida? Sino el que lo bendijo, sino el que le dio dominio propio. El miedo es un sentimiento. Pero ahora viene lo bueno de esto, hermano. El miedo es un sentimiento. Pero, oh sorpresa, ¿sabes qué nos dice Dios, hermano? Que el miedo no es malo. El miedo no es malo ni hasta cierto punto, pues, hermano. Te voy a decir por qué. Si el miedo fuera malo, ¿por qué Dios lo pondría en el hombre? Es una emoción, lo acabamos de decir. Si el miedo fuera algo malo, ¿por qué Dios se lo iba a meter al hombre en su alma, en su corazón? Porque es algo que nos va a ayudar. Exactamente. Pero entonces, ustedes recordarán aquella prédica que tuvimos en el parque que Dios nos dio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate, ese día analizábamos esto, basados en la Biblia. Ezequiel 28 habla de la expulsión de Satanás. Y la Biblia en Ezequiel, en Isaías, habla que lo arrojó a la tierra. Y decíamos en aquella ocasión, ¿quién desordena la tierra? El enemigo. Hablábamos del vacío, que es el segundo problema que la tierra presenta en el principio. La tierra está desordenada, vacía y en oscuridad. Segundo problema del que hablábamos era está vacío. Les decía que la psiquiatría dice que el vacío, la depresión, vienen por un desorden emocional, decíamos ese día. O sea que tu vacío, que tu poca fe, tus pocas ganas de vivir, es por un desorden emocional. Porque el enemigo desordenó tus emociones. El miedo es una emoción, pero fue desordenada. Cuando no conocías a Jesús, ese miedo fue desordenado y fue torcido y lo aprendiste mal. El miedo no es malo, sino Dios no lo pone en el hombre. Fuimos enseñados mal en el miedo. Y te voy a decir también, entonces, ¿por qué el miedo nos detiene?
Te decía ahorita, porque lo aprendimos mal, porque el enemigo nos lo torció para que no avanzáramos. El miedo no es malo, el miedo realmente es como un poquito como de alerta que te dice que te faltan recursos para enfrentar lo que vas a hacer. Una persona cuando va a presentar un examen y tiene miedo de presentar ese examen, ¿sabes por qué es? Porque le falta estudiar, le falta prepararse. El miedo está diciendo, te falta preparación. El miedo es un foco de alerta al hombre, pero el hombre mal educado, ese miedo, el hombre apegó al miedo al fracaso. Cuando el miedo es para que usted, hermano bendito de Dios, no fracase. Para que usted no sufra. Para eso le fue dado el miedo. Pero ya como aprendimos mal, como ya se nos enseñó mal, como fuimos enfundados, las primeras 3 sensaciones que el alma recibió cuando tú llegaste a esta tierra fue amor, ira y miedo. Fueron las primeras sensaciones con las que el ser humano se enfrentó en esta tierra. Entonces, recalcando lo que Dios nos está enseñando, iglesia, acerca del miedo. El miedo lo aprendimos mal. ¿Y sabes por qué el miedo lo aprendimos mal, iglesia? Y esto es bien tremendo porque la semana pasada estuvimos hablando de las heridas que traemos en el alma. De las heridas que en la niñez se nos hicieron en el alma o en el corazón. Por eso decíamos, vemos el viento que para nosotros es el pasado. Son esas heridas que traes en la infancia, cuando a lo mejor te dijeron, no sirves, ¿para qué naciste? Eres un burro, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo hice en una iglesia. No estoy diciendo que solo es función, nomás es breve esto. Yo crecí a puro golpe, a puro insulto. A puras groserías. ¿Te das cuenta que me infundaron mal el miedo? Crecí con miedo. He vivido con miedo. Soy un ser por naturaleza miedoso, pero un miedo ya torcido. Un miedo que ya no agrada a Dios. Porque si el miedo no agradara a Dios, no le dice a Pedro, ven. Pues decía, el miedo no es malo. Entonces, como creciste a puro insulto, a puro regaño, a puro grito, apórtate mal y ahí te va un cachetadón, una nalgada. Torcimos, el enemigo desde ahí nos llevó a torcer. ¿Por qué? No estoy diciendo que nuestros padres eran malos, sencillamente ellos no sabían dar lo que no tenían. Amén. Dios bendiga a mi padre y a mi madre donde quiera que estén en este momento. El punto es que no nos supieron educar, iglesia. Nos educaron a como ellos pensaron, nos imaginaron que iba a ser lo correcto. Pero ahí fue donde este miedo se torció. Quiero que veas ahora lo que te acabo de decir en Corintios 13, versículos 4 y 8, hermano mío. Estamos aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Amén. Dios. Amén. Fíjate, lo voy a leer y sigue igual la lectura con tu mirada, hermano. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermano bendito de Dios. Pablo, está dando una doctrina hermosa a la iglesia de Corintios, hablándoles qué es el amor. Y sabemos que Dios es amor y que esto que Pablo describe aquí del amor, esto es Dios. Pero ¿sabes por qué Pablo le está dando esta doctrina a la iglesia acerca del amor? Porque todo fue torcido, hermano. No solamente tu miedo fue torcido, fueron torcidas tus emociones, por eso decíamos un desorden emocional. Fuiste torcido literalmente en todo. Y muchas veces, no conociendo esta hermosa palabra al que nos dio la vida, le hemos dicho amor a cualquier cosa, le hemos llamado amor a la pasión. Hemos entendido mal el amor. Y luego creemos que el amor viene fundamentado en la relación. Hablo cuando estamos en lo íntimo. Hemos creído que ahí está el amor. Y mucha gente dice, me entregué a ti por amor. Dios reprenda esa idea. Te entregaste a Él por amor, pero en cuanto viste la clase de persona, hombre o mujer que era, lo dejaste. Te decepcionaste. Pero aquí dice que todo lo soporta. Entonces no era amor. Entonces hemos entendido mal lo que es el amor. El amor fue torcido también.
Hemos comprendido mal, le hemos llamado amor a lo que nada más es una pasión. Porque no hemos sabido amar realmente. Porque si la hermana me vuelve a interrumpir, me voy a enojar con ella. Hemos entendido mal el amor, ¿te das cuenta cómo estamos torcidos? Y cómo Dios quiere que destrozamos todo eso. Pero cuando tú, bendito hermano de Dios, cuando tú seas honesto con Él, cuando tú pongas realmente tus emociones, tus ideas delante de Él, David decía algo bien hermoso: escudriña, Señor, mi corazón y ve si hay en él camino de maldad. Porque él sabía que sus emociones también estaban torcidas, que había sido mal enseñado. Él lo sabía, hermano. Entonces, hermano, yo te insisto en que el miedo no es malo. Solamente como el miedo, hermano, nos fue mal enseñado, hemos anclado el miedo al fracaso, hermano. Pero yo quiero que usted note algo muy importante, hermano mío, que cuando menciona este pasaje bíblico 2 veces la palabra miedo, nótese que en la primera dice que cuando Jesús viene a ellos confunden a Jesús con un fantasma y dan voces de miedo. En el versículo 28, al ver el Pedro el fuerte viento, tuvo miedo. Las 2 veces que la Biblia nos menciona, hermano, la palabra miedo, esas 2 veces, hermano, era porque venía un encuentro con Jesús. Cuando Jesús viene, los discípulos, versículo 26, y cuando Pedro va a Jesús en el versículo 28, hermano amado. El miedo lo ha usado el enemigo al revés, lo ha usado mal, para que nosotros no podamos tener ese encuentro con Jesús. El miedo solamente nos dice que nos falta preparación, que nos falta oración, que nos falta ayuno, que nos falta más meternos con Dios, hermano, para poder salir victoriosos en el caminar espiritual, para salir victoriosos en ese caminar sobre las aguas que cada uno lleva día con día, hermano. El miedo no es malo, solamente que mal infundado nos ha apartado de nuestro Señor.